Hola amigos y amigas, qué bueno que están nuevamente aquí, siguiendo las clases del nivel 3, formación para la exposición de la palabra, predicación poderosa. Sean bienvenidos a la clase número 5, la importancia de la predicación. A partir de esta clase nos concentraremos en el tema de la preparación del sermón y la predicación. En las clases anteriores hablamos de la Biblia como la base de la predicación. Hoy clarificaremos los conceptos académicos o teóricos de la predicación y posteriormente en otras clases iremos a la parte teórica. Si usted ha tenido experiencia en la predicación, ya como pastor de iglesia o como líder de iglesia, estas clases le serán de gran ayuda para pulir o perfeccionar sus predicaciones. Pero si usted no ha tenido esta experiencia, prepárese para ser un predicador o una predicadora elocuente y poderosa en la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. En esta clase definiremos conceptos tales como homilética, sermón y predicación. ¿Qué es predicar? ¿De qué predicar? Los objetivos de la predicación y hablaremos también de los requisitos para predicar con efectividad. El libro guía donde está todo detallado y ampliado es la predicación, la ciencia y el arte de presentar a Jesús. Este libro lo consigue con este servidor y tiene un costo de 25,000 pesos. O el paquete misionero en precio especial, incluyendo envío por solo 50,000 pesos. El costo regular de este libro es 25,000 pesos sin envío y del paquete 100,000 pesos. Pero para los que están suscritos en el canal, esos son los precios. Si usted no se ha suscrito al canal Centro de Formación Misionero, hágalo ahora mismo y dele un like a este video. Y comparta con sus allegados. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos por este nuevo encuentro. Pedimos, oh Señor, la presencia de tu Santo Espíritu, que tú nos des sabiduría, entendimiento y que tú nos conviertas, oh Señor, en instrumentos para proclamar a Cristo Jesús a aquellos que aún no te conocen. Quiero poner de presente la vida de cada una de las personas que están allí viendo esta clase, Señor. Que tú les ilumines, que tú les guíes, que tú los bendiga grandemente. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Lo primero que vamos a definir en esta clase es qué es homilética. Homilética. En las clases anteriores hablamos de la hermenéutica, pero para no confundirlo, dijimos sencillamente interpretación. Ahora, ¿pero qué es homilética? 3 definiciones. Primero, la homilética es una rama de la teología pastoral que se ocupa de la confección de sermones y la predicación de los mismos. Número 2, es la ciencia que enseña los principios de la oratoria para adaptar los discursos sagrados a fin de que estos sean de beneficio para los oyentes. Y note muy bien esta palabra clave allí, la ciencia. La homilética es la ciencia. Las ciencias tienen leyes y vamos a ver en este nivel las leyes de la homilética, porque es una ciencia. Pero número 3, es la ciencia en la cual la predicación es el arte y el sermón el producto terminado. Entonces, homilética es ciencia, pero también es arte. Y esto
vamos a ir digiriéndolo y asimilándolo en la medida en que vamos avanzando en las clases. Ahora, número 2, ¿qué es el sermón? ¿Qué es el sermón? El sermón es el producto que ofrece el predicador. ¿Qué es el sermón? El producto que ofrece el predicador. El sermón es un pedazo de pan para ser comido. Un pedazo de pan para ser comido. Y ese pan debe ser no solamente llamativo, atractivo, sino también delicioso, rico y sustancioso. Note estos elementos. Ese pan debe ser llamativo, rico, sabroso, pero debe ser en tercer lugar sustancioso. El centro del sermón. El centro del sermón es Cristo Jesús. El centro de todo discurso, de todo sermón, debe ser nuestro Señor Jesucristo. Miremos este pensamiento que aparece en el libro del Evangelismo, la página 140. Jesús es el centro viviente de todas las cosas. Poned a Cristo en cada sermón. Espaciaos en las excelencias, la misericordia y la gloria de Jesucristo, hasta que Cristo se forme interiormente como la esperanza de gloria. Este párrafo maravilloso nos ilustra que Cristo es el sermón y nos dice de qué debemos predicar. Mire que debemos predicar de las excelencias de Cristo. ¿Cuántos sermones podemos sacar hablando de las excelencias de Cristo? Pero en segundo lugar nos dice que debemos predicar de las misericordias de Cristo. ¿Cuántos mensajes podríamos presentar acerca de las misericordias de Cristo? Y en tercer lugar nos dice que debemos hablar de la gloria de Cristo. Imagínense usted cuántos temas podríamos predicar acerca de la gloria de Cristo Jesús. Ahora, en tercer lugar, ¿qué es predicar? Y permítame compartir 4 definiciones en lo que es predicar. Predicar es recibir un mensaje de Dios y proclamarlo como el pregonero del cielo bajo la influencia del Espíritu Santo. Repito, recibir el mensaje de Dios y proclamarlo como el pregonero del cielo bajo la influencia del Espíritu Santo. Esta definición me gusta mucho, la presenta Bernardo Mani en el libro El Sermón Eficaz. Es la manifestación del Verbo encarnado, desde el Verbo escrito y por medio del Verbo hablado. ¡Qué definición más hermosa! La manifestación del Verbo encarnado. ¿Quién es el Verbo encarnado? Claro que sí, nuestro Señor Jesucristo. Desde el Verbo escrito. ¿Cuál es el Verbo escrito? ¿Quién es el Verbo escrito? Claro que sí, la palabra de Dios es el Verbo escrito. Y por medio del Verbo hablado. ¿Cuál es ese Verbo hablado? Tú y yo, querido amigo, querida amiga, que usados por el Espíritu Santo nos colocamos como ese Verbo hablado. Qué hermosa definición de Bernardo Manning. Pero H.E.M.S. Richard dice en el libro Apacienta mis ovejas esta definición preciosa. Predicar es presentar el mensaje de Dios, del libro de Dios, por el hombre de Dios, en la casa de Dios y en el día de Dios. ¡Qué maravillosa definición esta! Repito, predicar es presentar el mensaje de Dios, del libro de Dios, por el hombre de Dios, en la casa de Dios
y en el día de Dios. La cuarta definición que quiero compartir con ustedes: predicar es hablar de tal manera que las multitudes vayan al desierto a escuchar, tal como acudió la multitud a escuchar a Juan en el desierto. O predicar es hablar de tal manera que los pecadores compungidos pregunten: ¿qué haremos? Tal como predicó el apóstol Pedro. O predicar es hablar de tal manera que aún los enemigos confundidos siguen diciendo: nadie habla como este hombre habla. De esta manera predicaba nuestro Señor Jesucristo. Esto es predicar. Ahora bien, ¿de qué predicar? ¿De qué predicar? Número 1, debemos predicar de Cristo. Número 2, debemos predicar de la palabra. Número 3, debemos predicar de toda la verdad. Predicar de Cristo. Nosotros, dice Pablo en 1 Corintios 1, 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. El mensaje del tercer ángel requiere la predicación del sábado, pero el centro de atracción, Jesucristo, no debe ser dejado fuera del mensaje del tercer ángel. Cristo debe ser exaltado. El predicador debe mirar siempre hacia el Calvario con la sencilla fe de un niñito. Debe descansar en los méritos de Cristo. Predicar a Cristo. ¿De qué predicar? Predicar de Cristo. Número 2, predicar de la palabra. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Y Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y en San Juan 3:34 dice: el que Dios envió, las palabras de Dios habla. El que Dios envió, las palabras de Dios habla. En tercer lugar, hemos de predicar de toda la verdad. Mateo 28, 19 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 27 dice: pues no me he negado a anunciaros el plan de Dios. Y la escritora cristiana Elena G. de White dice en el libro del Evangelismo, la página 160, al predicar debemos hablar de cosas esenciales. El predicador nunca debería predicar un sermón que no ayude a sus oyentes a ver más claramente lo que deben hacer para ser salvos. Predicar de Cristo, predicar de la palabra, predicar toda la verdad. Ahora, muy bien, ¿cuáles son los objetivos de la predicación? Los objetivos de la predicación son 3. Número 1, glorificar a Dios. Número 2, la conversión de los perdidos. Y número 3, la edificación de los creyentes. Repito, glorificar a Dios, conversión de los perdidos, la edificación de los creyentes. Glorificar a Dios. Mateo capítulo 5, el verso 16 nos dice lo siguiente. Lean conmigo, Mateo 5, 16. Dice el Señor allí: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Número 2, la conversión de los perdidos. Vamos a Salmos, capítulo 51, el verso número 13. Salmos 51, 13.
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ese es el segundo gran objetivo de la predicación. Y vamos a ver el tercer gran objetivo, que es la edificación de los creyentes en Hechos capítulo 14, versículos 16, 21 y 22. Y después de anunciaros el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, estos son los objetivos de la predicación. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la predicación? Los propósitos de la predicación también son tres. En primer lugar, evangelizar. En segundo lugar, enseñar. Y en tercer lugar, instruir. Evangelizar, conducir a los hombres y mujeres a Cristo. Presentar la vida y muerte y resurrección de Jesucristo como el único medio de salvación para la humanidad. Evangelizar, atraer a las personas a Cristo. Número 2, enseñar, edificar e instruir para crecer y madurar espiritualmente. Y número 3, instruir. Es didáctica e informativa entender las razones bíblicas para servir a Dios y al prójimo. Ahora, me gusta esto que señala el escritor y predicador, teólogo John Ruski. Al predicar usted tiene 30 minutos, y vamos a enfatizar esto más adelante. Al predicar usted tiene 30 minutos para hacer 10 cosas. Número 1, resucitar vidas. Número 2, abrir corazones. Número 3, aliviar a los cansados. Número 4, saciar a los sedientos. Número 5, alertarlos de sus peligros. Número 6, alimentar a los hambrientos. Número 7, concientizarlos de sus pecados. Número 8, presentar al Cordero de Dios. Número 9, convencerlos de sus debilidades. Y número 10, proveer esperanza. ¡Qué maravilloso! En 30 minutos usted tiene para hacer estas cosas al predicar. Requisitos para predicar con efectividad. Requisitos. Esto es muy importante y por favor tome nota de esto. Hay 4 requisitos esenciales para predicar con efectividad. Número 1, consagración. Número 2, dotes naturales. Número 3, conocimientos básicos. Y número 4, habilidad desarrollada. Estos 4 requisitos son esenciales para predicar con efectividad. Y vamos a explicarlo uno a uno. La consagración es fundamental. La escritora cristiana dice en el libro Obreros Evangélicos, la página 116, lo siguiente: a fin de que el hombre tenga éxito como predicador, necesita algo más que el conocimiento de los libros. El que trabaja por las almas necesita consagración, integridad, inteligencia, laboriosidad, energía y tacto. Poseyendo estas calificaciones, ningún hombre puede ser inferior, sino al contrario, ejercerá poderosa influencia para el bien. La consagración es esencial para predicar con efectividad. Número 2, dotes naturales. Aquí debo ser claro, debo ser honesto. No todos los creyentes tienen las dotes para ser un predicador. Pero no quiere decir que no puede
no puede ser usado en otra área del servicio de compartir el Evangelio. Claro que sí, aunque no tenga esas dotes naturales para la predicación. Pero debo decirle algo más. Si usted no la tiene, pídale al Señor. Yo les confieso que en un comienzo yo sufrí mucho. Recuerdo cuando era un adolescente, mis piernas temblaban, mi voz era temblorosa, mis manos y mi cuerpo sudaba copiosamente. Y parecía que yo no estaba llamado para predicar. Pero el Espíritu Santo me fue usando, me fue empleando, me fue transformando. Y todavía no ha acabado la hora. El Señor sigue trabajando en mí. Dotes naturales. Usted necesita un alto nivel de comprensión. Necesita sensibilidad y sentimiento. Necesita vigorosa imaginación. Y necesita capacidad de expresión lógica. Decir, hilar el pensamiento. Las dotes naturales son la materia prima con que se fabrica un predicador. Y el Espíritu Santo te puede capacitar a ti como un predicador. Número 3, conocimientos básicos. Conocimientos básicos. ¿Cuáles son esos conocimientos básicos? Conocer el plan de Dios para salvar al hombre. Conocer del plan de Dios para salvar al hombre. Conocer del contenido general de los 66 libros de la Biblia. Tener un conocimiento de los 66 libros de la Biblia. Conocer las 28 creencias de la iglesia. Conocer la naturaleza humana. Conocer las condiciones actuales del mundo en que vivimos. Estos conocimientos básicos son esenciales para predicar con efectividad. Y número 4, habilidad desarrollada. Habilidad desarrollada. Ahora, ¿cómo desarrollar la habilidad? En primer lugar, mucha dedicación, mucha oración, con estudio y cursos de oratoria, con buenos hábitos de lectura, escuchando a otros predicadores y practicando, definitivamente practicando. Cada vez que se le presente una oportunidad de predicar, no la desprecie. El cielo te está llamando para formarte como un predicador, como una predicadora. La práctica hace al predicador. Practicar. Los predicadores son similares a los pilotos de aviación. No es tanto el conocimiento teórico que reciben como la experiencia en horas de vuelo que acumula lo que hace a un piloto. La experiencia en predicaciones lo que hace a un predicador. Ahora, esta habilidad dice allí también que escuchando a predicadores, a otros predicadores, escúchalos atentamente, aprende de ellos. Tenemos mucho que aprender de buenos, excelentes predicadores y de esto vamos a hablar más adelante en otra clase. Finalmente, el apóstol Pablo dice, agradó a Dios salvar a los creyentes con la locura de la predicación. La locura de la predicación. Para el tiempo de Pablo y aún para nuestros días, predicar a Cristo, a algunos les parece que es una locura. A Pablo le llamaban loco, porque predicaba de Cristo Jesús. Pero este es el medio que ha escogido el cielo para salvar a las personas, para salvar a los perdidos, para fortalecer a los creyentes, la locura de la predicación. Mi querido y apreciado amigo y amiga, líder de iglesia,
Jesús te invita hoy para que te prepares y te perfecciones para ser un predicador o una predicadora del precioso evangelio de salvación, porque le agradó a Dios salvar a través de la locura de predicación. Hay personas que están muriendo sin conocer de Cristo y de su evangelio. Dios te necesita para que lleves la salvación a través de la locura de la predicación. Ponte en las manos del Señor y dile allí donde está: Señor Jesús, yo quiero ser un predicador de tu evangelio. Yo quiero ser una predicadora para ti. No se pierda la próxima clase de este nivel 3. Muy importante, oremos. Padre querido, gracias te damos, oh Señor, porque tú nos has llamado para grandes y cosas maravillosas. Quiero poner de presente a todas las personas que están allí viendo esta clase. Que tu Espíritu, Señor, sea tocando cada corazón, iluminándoles, bendiciéndoles, Padre amado, guiándoles, fortaleciéndoles en tu palabra y poniendo ese espíritu para proclamar a Cristo Jesús a aquellos que están perdidos. Bendíceles, oh Señor, te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Recuerda, querido amigo, proclamar a Cristo, mi misión, tu misión. Jehová te bendiga. Te esperamos en la próxima clase. No te la pierdas.